Hola, estamos el día de hoy con la doctora Vilma Torres. Muchísimas gracias por estar aquí, Vilma. Vilma, para que ustedes sepan, es la presidenta del Consejo de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Además, es presidenta de la Asamblea Local Ciudadana de Guayaquil. Es una abogada con expertise en muchos temas, pero especializa también en temas de niñez y adolescencia y mujeres. Así que bueno, es un placer para mí estar con usted y conversar. Nosotros tenemos la idea de conversar con líderes, con activistas, con representantes de la sociedad, para poder enriquecer una propuesta de trabajo. Así que, bueno, le dejo la palabra. Cuénteme usted cómo está, cómo ha pasado. Gracias. En qué nos Primero, gracias expresar. por la invitación. Y en segundo lugar, sí, efectivamente, hablar de las políticas públicas. Yo siempre he dicho que nosotros los ciudadanos, en relación al tema político, de alguna manera nos involucra todo, porque nosotros hablamos de la construcción de una política pública de abajo hacia arriba. Actualmente, y desde hace muchos años, nos vienen las políticas públicas de arriba hacia abajo. Entonces, no están aterrizadas en mérito a la realidad que demanda la población, particularmente la niñez, los jóvenes, los adolescentes, que son los que hoy por hoy están en un conflicto mayor, dadas las circunstancias, ¿no? O sea, necesitamos políticos que salgan del escritorio y estén en el territorio, o que se reúnan con el territorio para que puedan conocer mejor la realidad y haya participación ciudadana en las políticas públicas. Es que lamentablemente no hay la participación ciudadana. La participación ciudadana, entre comillas, solamente se la hace previo a las elecciones, pero del resto no existen. Entonces, eso coadyuva a que toda la problemática que se maneja desde el territorio no aterrice en las políticas públicas, porque se considera de que los iluminados hacen y dicen lo que ellos quieren bajo su conveniencia, pero que no tiene ninguna relación o conexión con la población. Así es. Y bueno, nosotros nos conocimos con la doctora cuando yo fui defensora del pueblo de la provincia del Guayas. Trabajamos en conjunto algunas cosas. Realmente he visto de cerca su trabajo, que es admirable, el de ella y de la mayoría de los consejeros de derechos humanos. Y siempre conversábamos también de los temas que nos preocupan muchísimo de los niños, ¿no? Tenemos muchísimos niños que ya no están yendo a la escuela. Tenemos muchísimos niños que ahora, víctimas de la inseguridad y de la violencia que estamos viviendo, los están matando. Claro, es que el punto justamente está en que siempre la niñez, los niños, niñas y adolescentes son grupos vulnerables, y vulnerables porque ellos siempre están en relación de dependencia de un padre, de una familia, de la autoridad, de quien sea, pero ellos no pueden tomar decisiones a título personal. Y eso coadyuva a que la violencia se genere puertas adentro en primer lugar y luego siga ya desde la parte social, educativa, de salud, a todo nivel. Y eso está ocurriendo. Por ejemplo, tenemos niños en los hospitales que mueren porque no hay un tomógrafo, porque no hay los insumos necesarios, porque no hay las pruebas de laboratorio. Si el padre no tiene el dinero para ir a hacerles las pruebas de laboratorio fuera, no pueden. Y la gente está muriendo, los niños están muriendo en los hospitales, porque también hacemos la visita, como le consta, María Mercedes, que estuvimos haciendo visitas a los hospitales. Así es, visitamos los hospitales. Correcto. Y la situación realmente hay muchas falencias en el sistema de salud. Entonces, falencia. Ahora vemos en el tema de educación, es otra situación. O sea, todo lo que tiene que ver con el Estado, hoy por hoy da lástima. ¿Por qué? Porque nuestros niños están desertando, y están desertando por la violencia colateral, están desertando porque son vacunados, porque sus padres no tienen trabajo, y ahora todavía se suma el tema de la falta de energía. No tienen por parte del Estado una política pública que les dé esperanza a un trabajo donde ellos puedan subsistir, y eso los lleva aún más a sumar pobreza. Y la pobreza te trae delincuencia. Así es, mientras más problemas sociales tengamos, más inseguridad vamos a tener, porque es un círculo vicioso y la seguridad es un tema transversal. Yo te había comentado a ti, por si me gustaría también comentarlo a nuestra audiencia. Yo fui cónsul, cuando fui cónsul del Ecuador en Génova, lideré un programa que era justamente para recuperar a los menores que eran alejados de sus familias, ¿verdad? Menores ecuatorianos que eran alejados de sus familias por el sistema de justicia italiano. Les dábamos abogados, les dábamos psicólogos. Pero aparte de dentro de esa experiencia tuve la oportunidad de conocer el servicio social italiano, cómo funciona. Y es importante porque llego a esta reflexión, porque el servicio social italiano, al menos en Génova, depende del municipio. Entonces, lo que ellos me explicaban, que dependiendo de cada municipio, qué necesidades tienen una cantidad de servidores sociales para la temática. Por ejemplo, como en Génova había una mayor población de gente adulta mayor, entonces tenían ahí
más asistentes sociales como para temas, para ese tipo de población. Entonces, no sé, ustedes qué les parezca una propuesta respecto de que los servicios sociales o los temas que maneja el MIES, por ejemplo, en respecto de niños, de adolescentes, o irlo viendo cómo se desconcentra, lo manejen los municipios. Bueno, lo manejan los municipios bajo un presupuesto que les dé el COTAC, que es el 5% para manejar todo el círculo de grupos vulnerables. Estamos hablando de adultos mayores, jóvenes, mujeres en violencia, niños y niñas, personas con discapacidad, entre otros. Pero sucede que aquí no hay la voluntad política para que ese accionar que aterriza en beneficio de la niñez o de la infancia en este país se haga realidad. ¿Por qué razón? Porque si vamos nosotros a la fiscalía, porque yo llevo también temas de violencia de todos los niveles, incluida la digital, estamos hablando de que si vamos a la fiscalía y vemos un equipo especializado, resulta que apenas tengo 2 psicólogas para más de 2,5 millones de habitantes, que es terrible. Luego vamos a las unidades judiciales, donde hay la mayor cantidad de problemática social. Hablamos de los temas de alimento, hablamos de los temas de tenencia, de custodia, régimen de visita, en fin, toda la problemática social que implica a un niño. Y tampoco tenemos equipos técnicos especializados. No, una cosa es que usted tenga un trabajo porque le pagan un sueldo. Otra cosa es que usted sea especializado en temas de niñez y también humanizado, como manda la ley para este tipo de protección de derechos humanos de la niñez. Así es, hay muchísimas falencias también entonces en el sistema de justicia que estamos viviendo en el Ecuador. Correcto. Otro tema que podríamos conversar y quizás sí darle algún mensaje a la ciudadanía es respecto de la violencia que hay incluso contra los niños dentro de las familias por parte de sus propios familiares. O sea, sigue siendo un método de corrección pegarle a nuestros hijos. De hecho, justo esa era una de las causas por las cuales les quitaban los hijos a las madres en Génova. Entonces es un tema un poco cultural porque entendemos que legalmente sí tiene una sanción, pero es un tema más cultural. O sea, ¿usted qué mensaje les podría dar a los ciudadanos? Porque creo que es un tema que a cierto punto no se habla mucho, no es un tema que se está debatiendo. Bueno, hay temas mucho más graves como los que están ocurriendo ahora, pero los niños no dejan de serlo. Y efectivamente sí seguimos viviendo en una sociedad en que creemos que está bien pegarle a nuestros hijos. Bueno, yo creo que en ese yo considero de que las cosas han cambiado y culturalmente y socialmente estamos tan convulsionados porque estamos atiborrados de violencia. Se ha hecho una apología tal a la violencia en que el niño despierta con violencia, come con violencia, estudia con violencia, juega con violencia y duerme con violencia. Entonces, ¿qué le estamos dando nosotros como sociedad a esos niños? Ahora, ¿quiénes son estos niños? Son los padres, que son padres adolescentes, que tampoco han pasado su proceso como corresponde y el Estado tampoco les ha dado una política pública clara, real y veraz. Y en consecuencia, eso también genera que haya mucha violencia. Ahora, la normativa está, pero las políticas públicas no hablan el mismo idioma. Salud no habla lo mismo que habla educación. El MIES, por ejemplo, estuvimos hasta ahora poco haciendo una acción como Amicus Curiae, en una acción donde los niños que estaban bajo una casa de acogida, el MIES simple y llanamente los desconoció y eso fue brutal porque la ley impide, de acuerdo al artículo 60, te prohíbe taxativamente de que un niño donde se toman decisiones para su bienestar no sean consultados y nunca se les consultó, sino que se tomaron decisiones inclusive dividiendo hermanos a lugares que nadie conocía. Y eso generó una polémica muy fuerte. Aparte de eso, el MIES tampoco cuenta con los recursos como para llevar estos programas, porque sigue siendo política estatal, pero no, y gran parte de la solución la estamos dando a la sociedad civil, a través de las organizaciones. Entonces, ante la falta de Estado, en lugares como la provincia del Guayas, siempre la sociedad civil ha sido más fuerte y se ha organizado más ante la ausencia del Estado, ¿no? Es que ese es el problema. El Estado debería ser demandado por un acto criminal que se llama abandono del Estado a la familia. Entonces después queremos castigar al niño cuando nosotros no hemos invertido en ese niño. Entonces ahí viene un problema ya mucho más de fondo que de forma y tienen que aterrizar en las políticas públicas. Así es. Por ejemplo, uno de los temas que seguimos viendo acá, que también lo veíamos en Italia, era que dejan a los niños solos en las casas. Entonces eso también está pasando, nuestros niños están solos y ahí es más probable que sean víctimas inclusive de lo que hemos conversado también de temas de trata
y tráfico de personas, porque son más vulnerables al estar solos, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos un incremento muy fuerte desde el año 98 a nivel nacional de personas desaparecidas, de personas en trata, de personas en turismo sexual, en personas con tráfico de personas, ahora el tráfico de órganos. Inclusive vimos ahora poco, hace unos 15 días, una madre que vendía en $20,000 a su bebé recién nacida a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué nos está pasando como sociedad? Estamos tan enfermos en que no aterrizamos en que si no vemos las opciones de corregir tanto el Estado, la sociedad civil, porque este es un trabajo que tenemos que hacerlo multisectorial, y más a ello sumado el tema de las violencias y la captación de nuestros niños. Desde nuestros espacios podemos contribuir para hacer una mejor sociedad. Correcto. Entonces todos tenemos que aportar con soluciones y también obviamente con una cultura de paz, que la paz empiece desde nuestras casas, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que la dejemos cultura... dejemos de tener temas tabú, que empecemos a hablar las cosas, como por ejemplo el tema de trata y tráfico, es algo que la gente lo tiene como un tema tabú, que no lo hablan en las casas. Claro, lo que pasa es que también el sistema de justicia, como el sistema de la policía y todo, hay una línea muy frágil en que la gente a veces no sabe qué es un tráfico y qué es una trata de personas. Entonces hay esa confusión de tal manera que hoy por hoy tenemos solamente 3 sentencias que ni siquiera están en sentencia, es lo más grave. 3 casos que se han seguido ya a instancias, pero realmente no tenemos una sentencia donde podamos lograr una reparación. Entonces, a eso también le sumamos el tema de los niños sicarios, el tema de los niños que son arrancados de sus hogares por las bandas transnacionales y narcotraficantes. Entonces, toda esta problemática aterriza en que si nosotros no nos sentamos todos a mirar para un solo lado y recuperar la infancia, el Estado seguirá teniendo una sociedad violenta, porque eso es lo que ha invertido. Y como no ha invertido, seguiremos viendo cómo nuestros adolescentes, nuestros jóvenes migran fuera de su país. Así es, hay una estadística que más del 50% de los ecuatorianos está pensando en salir del país. Creo que estamos enfrentando una migración similar a la del año 2000, y ya no es una migración solamente económica, también es una migración por temas de inseguridad. Claro, pero migran a una situación más difícil, porque cuando tú vas de manera ilegal, todavía no hay una cifra real, el país nos debe. En el último censo no se reflejó cuántas víctimas realmente hemos perdido nosotros en esa migración ilegal. Seguramente en el camino mueren muchísimos. Es que mueren. Yo fui pasante por 6 meses. Personas que hacen yo fui pasante ilegal, por 6 meses en la Fundación Juan Diego, en Texas, y tuve la oportunidad de conocer de primera mano, por la experticia que tuvimos, de cómo mueren nuestros compatriotas. Pero no le importa al Estado, porque al Estado lo que le interesa es que lleguen las divisas. Prueba de ello que el Ecuador tiene una gran millonada en inversión en divisa, y que inclusive ese dinero no es bien invertido, sino que lo gastan en cualquier cosa. Entonces estamos nosotros ante una situación que yo solicité inclusive a la Comisión de Niñez y Adolescencia, donde comparecí ahora hace unos días, indicando de que la niñez tiene que ser declarada en estado de emergencia. Usted estuvo entonces ahora en la Asamblea Nacional y solicitó que la niñez sea declarada en estado de emergencia. Correcto. Me parece que ese es un tema muy importante al cual deberíamos de respaldar, por supuesto. Nuestros niños están en peligro todos los días, así que sí deberían de ser declarados realmente en estado de emergencia. Por supuesto que sí, porque es la única manera. Si tú no inviertes en el niño, vas a tener que matar, vas a tener que esperar de esos cuadros terribles, ¿no? Ahora poco también salía la apología del niño sicario de 12, 14 años, otros que encontraron descuartizando a personas en Manabí. Entonces, eso hace de que nos estén dando como una cultura normal la violencia, y que los niños la estén repitiendo como algo natural. Esa palabra creo que debemos decírsela a los ciudadanos. Señores, no es normal que esté sucediendo esto. No podemos normalizar la situación de las cosas, que ya no nos afecte, que ya no nos duela. Escuchar todos los días, mataron a un niño de 1 mes, mataron a un niño de 12 años, le dio una bala perdida. No podemos normalizar y ya no sensibilizarnos y no sentir que nos duela. No podemos, ¿no? Eso es lo más difícil. Ese es el tema, por favor. En verdad que mira, le digo, es importante ese mensaje. No es normal lo que estamos viviendo. Mira, tuvimos una defensora nuestra en el año 2022. Ella era activista por la minería ilegal en Cuenca, y a ella la mataron con 8 meses y medio de embarazo. Entonces, nosotros los activistas de los derechos humanos realmente
peleamos porque cada ser humano que estamos defendiendo derechos de la ciudadanía, de los diferentes grupos prioritarios y con tanta necesidad, tengamos una protección. Hoy por hoy nosotros no tenemos una protección por parte del Estado y somos los que estamos haciendo el trabajo para que tengan ellos sus insumos, ¿verdad? Pero volvemos al mismo punto. Por ejemplo, ahora que presido la Asamblea Local Ciudadana de Guayaquil, estamos capacitando a los líderes, estamos formando a los líderes comunitarios para que estos tratemos nosotros de alguna manera de organizarnos, y también estamos dando capacitación en mediación comunitaria, mediación familiar, como una forma de apalear un poco todos los embates que nos da la violencia, que nos da la prensa, que nos da la cotidianidad. Entonces, de esa manera consideramos de que es un aporte para que las familias, y hay jóvenes como por ejemplo grupos específicos que tenemos identificados, donde abuelas están criando a los niños sicarios, a los hijos de los sobrevivientes de los sicarios y asesinados. Entonces, es muy difícil. Estamos haciendo convenio con el Consejo con la Defensa, la Junta Nacional del Artesano, para darles la posibilidad de una titularidad y puedan subsistir. Entonces, no solamente es el problema, también tenemos que buscar los mecanismos de solución. Así es, no nos podemos quedar en la queja como ciudadanos, tenemos que aportar a nuestra sociedad desde donde estemos. Este es un gran ejemplo, la doctora Vilma Torres. Cuéntame, Vilma, si tendrías alguna propuesta respecto de alguna legislación que creas que debamos de reformar, o de proponer algún proyecto de ley para la Asamblea. Bueno, yo considero de que en primer lugar tendríamos que modificar un poco las políticas públicas porque no están dirigidas a la infancia y realmente a quien tiene que beneficiarse. Esa es una. Dos, con la experiencia que tuvimos con el MIE, que fue a nivel nacional, con todas las casas acogientes o cooperantes que son miembros de la sociedad civil, en el caso que nos movieron a los niños, y fue a todo nivel porque no había dinero, ¿verdad? El Estado tiene que asignar un presupuesto del presupuesto. No hay el protocolo. No hay el protocolo. Entonces, esa sería una propuesta. Hacer un protocolo de intervención para estos casos y que no se repitan, porque eso es criminal lo que hicieron con los niños. Y por el otro lado también es importante... Pero no podían a los niños sacarlos de una casa a otra sin que haya un proceso de adaptación y incluso psicológica para el niño para poderlo cambiar, ¿no? No, ni siquiera eso hubo. Lo que es peor, solamente te dicen, el contrato está fenecido porque no hay plata. O sea, el Estado no puede entrar de esa manera. Eso es broma para un niño. No puedes darle esa respuesta. El interés superior del niño no existe. Y el interés superior a nivel tutelar de justicia es la misma historia. No existe. Entonces, igual, los GATS a nivel nacional tampoco priorizan esa atención a la niñez y adolescencia, porque siguen tomándolas como cuota política y no las están tomando como esa prioridad que demanda, ¿no? Y esa negligencia, esa omisión acarrea que hoy por hoy tengamos muchos niños asesinados, muchas mujeres asesinadas. Entonces, aparte de eso, también el Estado no se ha sentado con nosotros como sociedad civil a trabajar mesas multisectoriales, sino que es el ven tú, este es mi amiguito, no va a criticar. Nosotros somos críticos y somos propositivos. Como trabajamos unidos y organizados siempre en equipo, ese es el éxito que nos ha dado, tanto en mi gestión, a través, por ejemplo, nosotros trabajamos zonas muy, muy difíciles, Monte Sinaí, Malvinas, Trinitaria, o sea, sectores muy, muy difíciles. Sin embargo, hemos obtenido resultados. Prueba de ello que dentro de poco vamos a tener un festival del pasillo con mujeres de estos sectores, ¿verdad? Para adultos mayores. Por favor, invíteme. Te vamos a invitar con gusto. Pero ese es el punto, ¿no? De que sí hay solución cuando tenemos la predisposición de ver al ser humano como un ser humano y no como un número más para llenar las estadísticas. Muchísimas gracias, doctora Vilma Torres. Realmente para mí ha sido un honor conversar con usted. Nosotros, cada uno desde nuestras casas, podemos hacer algo por nuestros niños. Empecemos por desde casa, no fomentar la violencia. No es normal lo que está sucediendo. Tratemos de tener una cultura de paz incluso desde nuestras casas para darles esa formación a nuestros hijos, estar pendientes de ellos y conversar temas tabús como los temas que le trata de personas, de trata de saber con quién hablan nuestros hijos, también sería muy importante. Recogemos todas sus experiencias y muy por supuesto agradecemos su colaboración. Si llegamos a la Asamblea Nacional también, por supuesto.
Así bueno, que... lo importante es que vayan tomando insumos de diferentes ópticas que nos permitan. Inclusive yo propuse de que se cree la Secretaría del Abogado del Niño, porque yo tengo 4 matrimonios presos y los niños los tienen instituciones y hogares acogientes porque fueron abusados sexualmente. Entonces, necesitamos una secretaría que sea operativa para los niños, donde ni el padre ni la madre tengan al niño como objeto de manipulación. Entonces, todos somos parte de la solución y eso es lo importante. Y cuando no invertimos en un niño, estamos generando configurando, acrecentando esa cultura de violencia. Y Ecuador, como ha sido siempre pacífico, ¿verdad? Sí es necesario que nos sentemos a trabajar todos juntos, todos en equipos para salir adelante, porque somos un bello país. Tenemos muy lindas familias, muy amorosas. El ecuatoriano es muy amoroso y los niños, por ende, tienen esa escuela, no la perdamos. Así es. Nuestros enemigos no son los políticos, no, estamos cansados ya que los políticos estén peleando. Nuestros enemigos son estos: la violencia contra los niños, la inseguridad, la crisis que estamos viendo económica, energética. Así que bueno, no es normal lo que está sucediendo de que los niños no estén yendo a los colegios, de que no estén teniendo la educación. No es normal tampoco que los estén matando en las calles. Así que bueno, no normalicemos esto. Sepamos que debemos promover una cultura de paz y que el Estado debe tener políticas públicas claras para la niñez y adolescencia. Muchísimas gracias, Isma Torres, por estar con nosotros. Gracias a ti. Tu defensora nunca te ha fallado, siempre está a tu lado, te lo ha demostrado. Ya lucha por lo justo, marca un nuevo rumbo, es tu única esperanza, dale tu confianza. La Meche Guevara, vamos todos juntos a cambiar el rumbo. La Meche Guevara. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Pueden seguirme en mis redes como @lamecheguevara. Y bueno, si les gustó, nos pueden dar like también.